Hola mis hermanos, gracias por estar conmigo leyendo el libro Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Espero que hayan disfrutado hasta ahora la lectura. Estoy leyendo a esta hora porque los en Paraguay me pidieron esta hora de que son para ellos más o menos las 11:20 de la mañana allá y están preparando su almuerzo y dicen que es un buen tiempo para escuchar. Entonces vamos a ver si se conectan para escuchar. Tengo mi peinado de coronavirus porque ya tengo semanas sin poder ir al peluquero que me ayude, pero bueno, aquí estamos. Estamos leyendo Cartas a la Iglesia por Francis Chan, quien es un pastor americano, fue fundador de una mega iglesia y después dejó esa mega iglesia para comenzar iglesias en casas y actualmente creo que él está viviendo en Hong Kong con su familia como misionero. Entonces, él realmente ha vivido muchas de las cosas que él dice en este libro, eh, dejando su pastorado de una mega iglesia hasta vendió la casa grande que tenía y, y no era como los mansiones que tienen los pastores, simplemente él tiene 7 hijos, entonces tenían una casa bastante grande, pero lo vendieron y ahora viven en un lugar más pequeño y usan autos viejos, cosas así, para tratar de ser más generosos con, con el dinero que entra a través de sus libros. Hasta a veces da sus libros gratis para los que no pueden pagar. Muchas veces sus libros están gratis online. Y los libros que sí tiene así como estas, todas las entradas usa para apoyar misiones en África en vez de para él o para su familia. Bueno, gracias por estar conmigo hoy. Vamos a leer la segunda parte del capítulo 9 que estaba hablando de los cambios que han hecho en su iglesia. Poner bien mi cámara. Y vamos a leer el capítulo 9 parte 2 y comienza con una sección que se titula ¿Por qué pequeños? Creo que Dios está dirigiendo un movimiento, por lo menos en este país, hacia reuniones más pequeñas y sencillas. Y yo anhelo ver avanzar este movimiento. Me emociona soñar con el crecimiento de la iglesia por medio de pequeñas y poderosas expresiones que reflejen la naturaleza de la iglesia primitiva. Mi meta es inspirarte a ti a soñar lo mismo. Recientemente, el presidente de una agencia de misiones muy conocida compartía su preocupación en cuanto al estado actual de las misiones. Su inquietud es que practicamos métodos obsoletos para alcanzar a grupos marginados que evolucionaron con el tiempo. ¿Por qué seguimos capacitando y entrenando a misioneros para que construyan iglesias cuando la mayoría de las personas que no son salvas viven en países donde no hay libertad de expresión religiosa? El director de misiones compartía la necesidad tan urgente que hay de que los cristianos tengan influencia en los países cerrados al evangelio. La única forma de que esto suceda es ensanchando nuestra experiencia de iglesia. Nuestros parámetros para la iglesia deben revertir a lo que dice la Biblia, en lugar de apegarnos a lo que es normal en la cultura actual. Si seguimos promoviendo un modelo en donde las personas abarrotan el edificio y se congregan atraídos por el predicador, ¿cómo pretendemos entonces alcanzar a las millones de personas que viven en lugares donde este modelo de iglesia es prohibido? Saludos a Jessica en Turquía, lo que estás viendo. Si para alcanzar a un país nuestros misioneros deben rechazar todo lo que les hemos enseñado acerca de la iglesia, ¿estamos seguros que estamos haciendo lo mejor? Ya sea que creas o no que las reuniones pequeñas son el mejor método para plantar iglesias en los Estados Unidos.
Es un hecho en que casi todos están de acuerdo que esta es la única manera de plantar iglesias en muchos países. Pero ¿cómo esperas enviar personas exitosas a plantar iglesias si su única experiencia es el modelo tradicional de iglesia? Un líder con el que hablé usó como ilustración la cadena de hoteles Hyatt. En el año 2015, el Hyatt tenía 97,000 empleados. En contraste, la empresa de Airbnb tenía 2,300 empleados. Pero aún así, Airbnb tenía disponibles muchas más habitaciones que el Hyatt. De hecho, 3 años después tenían más habitaciones disponibles que las 5 cadenas de hoteles más grandes. ¿Cómo la hicieron? Pusieron la industria hotelera en manos de personas comunes. No todos tienen la capacidad de conseguir docenas de millones de dólares para comprar un terreno y construir un hotel de lujo. Pero todo el que tenga un teléfono inteligente puede alquilar una habitación en su propia casa. Esta empresa creció rápidamente a 4 millones de cuartos disponibles, sin haber tenido que construir una sola habitación. La iglesia necesita aprender de este modelo. Cuando te encuentras atrapado en una estructura o modelo antiguo, cualquier alternativa parece una burla. Sin embargo, la historia está llena de modelos, compañías e invenciones, los cuales se volvieron obsoletos de la noche a la mañana porque alguien más ideó hacer las cosas de una forma revolucionaria. Los nuevos métodos siempre parecen más sencillos y más eficientes, con menos barreras para implementarlos. Entonces, ¿cómo sería una revolución en la iglesia? ¿Cuáles son las ineficiencias y los aditamentos innecesarios que nos han cegado e imposibilitado? ¿Qué pasaría si ponemos la iglesia de vuelta en las manos de cristianos ordinarios? Podríamos ver un crecimiento insuperable a una fracción del costo. ¿Sería posible una iglesia como Airbnb? Yo sí creo que es posible, pues ha estado pasando en países lejanos y también dentro de los Estados Unidos se ha ido incrementando. En San Francisco lo hemos estado experimentando con iglesias que son dirigidas por cristianos que tienen empleos de tiempo completo. Son profesionales en sus áreas de trabajo, que a la vez pastorean iglesias pequeñas en sus hogares. Estos líderes ahora pueden ser trasplantados a cualquier parte del mundo, sin tener la necesidad de recaudar fondos para su mantenimiento, pues saben trabajar y liderar al mismo tiempo. Saben cómo trabajar de manera excelente, a la vez que encuentren en su área laboral un ambiente natural donde entablar amistades con aquellos que no conocen a Jesús. Esto es una buena posibilidad para cualquier ciudad de Estados Unidos y en cualquier ciudad del mundo. No solamente hemos visto que es posible la iglesia al estilo Airbnb, sino que también provee una solución práctica a muchos problemas que enfrenta el mundo, el modelo de la iglesia tradicional. El capacidad de crecimiento y libertad para menguar. Los edificios limitan el crecimiento de la iglesia. Si Dios desea moverse de manera poderosa y salvar a miles, no habrá cupo para ellos. Los edificios también limitan la habilidad de una iglesia para menguar. Si Dios decide podar la iglesia, ya no podremos cubrir los gastos. Si el modelo de nuestra iglesia solamente permite que Dios obre en un cierto espacio muy estrecho, algo anda mal.
No se imaginan la libertad que se disfruta al no tener que preocuparse por sueldos o el riesgo de liderar una iglesia grande. Nuestro objetivo es dividir la iglesia tan pronto que llegamos a 20 personas. Recuerdo cuando Cornerstone se mudó de un santuario con capacidad para 200 personas a un santuario con capacidad para 400 personas. Fue un momento emocionante. Nos acomodamos perfectamente en dos servicios, pero eso duró unos meses. Luego añadimos un tercer servicio, después un cuarto servicio, y un quinto, y un sexto, y después tuvimos transmisión satelital. En menos de un año estábamos buscando más terreno o una manera de ampliar nuestras instalaciones. Después de años de trabajar con el gobierno municipal y recaudar fondos para construir un santuario con capacidad para 1000 personas, nos mudamos. Fue un momento emotivo. Cabíamos cómodamente en dos servicios, pero eso duró unos meses. Luego añadimos un tercer servicio, luego cuarto servicio y un quinto. ¿Te suena familiar? Cada vez que pasábamos por eso, pensaba, Jesús nunca lo hubiera hecho de esta forma. ¿Hubiera él detenido el crecimiento del reino hasta poder encontrar otro terreno, mitigar a las autoridades municipales, recaudar fondos y construir un nuevo edificio? Para mí jamás tuvo sentido, pero en ese tiempo no podía pensar en otras opciones. Eventualmente decidimos comprar un terreno enorme y comenzamos a planear un auditorio con capacidad para 3000 personas. Pero después me vino a la mente otro problema. ¿Qué sucede si gastamos una fortuna para construir un santuario monumental y no llegan las miles de personas? ¿Cómo podremos cubrir los gastos? Me sentí, me sentiré presionado a mantener lleno el auditorio para contar con un buen presupuesto. Luego mi ego se añadió a la ecuación. No me gusta ver asientos vacíos. ¿Me obligará a evitar temas controversiales y volverme más político? Pablo le dijo a Timoteo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Segunda de Timoteo 4:3. ¿Qué haría si las personas comenzaran a irse por enseñar la sana doctrina? Habríamos gastado millones de dólares en la construcción de un santuario medio vacío. Nos atrasaríamos en los pagos ya que no contaríamos con suficientes donantes satisfechos y finalmente lo perderíamos todo. La alternativa es peor. Podría predicar de manera muy política para así atraer y retener a las masas. No quiero parecer dramático, pero prefiero morir. De verdad he orado que Dios me quite de esta tierra antes de traer deshonra a su nombre. Y eso incluye predicar para complacer a las multitudes en lugar de complacer a Dios mismo. Esto resultaba difícil en Simi Valley. Imagina en las grandes ciudades de nuestro país. ¿Alguna vez has tratado de adquirir un edificio de gran tamaño en una ciudad grande? Averigua el precio de un edificio con capacidad para 1000 personas en la ciudad de Nueva York. Aun si pudieras recaudar todo el dinero para comprarlo, Nueva York tiene 8.500.000 habitantes. Entonces, ¿cuál es el plan para los otros 8 millones que no caben en su edificio? Supongamos que el Señor desea salvar al 10% de los habitantes de la ciudad. Aun si tuvieras miles de millones de dólares para gastar, ¿hay espacio para construir edificios con esa capacidad? Por supuesto que no.
mientras que todos tienen una casa. Si es posible que una iglesia quepa en una casa, entonces tenemos un número infinito de posibles iglesias. No importa dónde nos encontremos. Tener iglesias pequeñas es nuestra mejor manera para crecer. Si no consideramos la posibilidad de multiplicar iglesias pequeñas, entonces hemos renunciado a las grandes ciudades. Debemos al menos probar. Nuestro plan actual dicta que no esperamos que Dios alcance a más del 1% de la población en las grandes ciudades. Debemos ser abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. O podemos seguir promocionando un par de mega iglesias en las portadas de nuestras revistas cristianas y pretender que de esa forma estamos marcando una diferencia en nuestra cultura. Todos sabemos que nuestro mundo está cambiando. Si construimos nuestro modelo actual de iglesia en una sociedad que ha cambiado significativamente, ¿por qué creemos que debemos hacer lo mismo de siempre? Insistir en nuestros modelos actuales, negándonos a ver la realidad, es lo mismo que tratar de comercializar videocasetes en la era digital. Mi intención no es diluir la verdad o cambiar el evangelio. Simplemente estoy pidiendo que reconsideremos el vehículo que utilizamos para entregar el evangelio y la verdad. Tampoco estoy diciendo que debemos modernizarnos con los tiempos, sino que estoy haciendo una llamada para que volvamos a la escritura y recuperemos lo que hemos perdido. Si sabemos que nos hemos desviado y andamos perdidos, ¿por qué no regresar y tomar el camino correcto? Dólares. Una de las grandes ventajas de este método es que no necesita tener un presupuesto. Puede ser completamente gratis. Las ofrendas se pueden destinar en su totalidad a las personas en situación de pobreza o a las misiones. He visto en encuestas que he estudiado que en Estados Unidos la iglesia le cuesta en promedio $1,000 por año al asistente. Eso si divides el presupuesto anual de la iglesia, supongamos que es de $100,000. Entre el número de miembros, digamos que sean 100 personas, el resultado es $1,000 por persona. Dependiendo de la ubicación, este número puede disminuir o aumentar. Recientemente, traté de ayudar a una iglesia donde el costo por miembro es de casi $3,000 al año. Saca las cuentas si llevará a mi familia de 9 miembros. Reconozco que crecí pobre, así que tengo el hábito de buscar siempre hacer las cosas al menor costo posible. Sé que a veces me voy al extremo, pero aún a la persona menos ahorrada le hará difícil comprender que en China la iglesia a la cual asisten 100 millones de personas es gratis, mientras que nuestro sistema a la iglesia a cada miembro le cuesta $1,000. Esto no se trata solamente de despilfarro de dinero, sino de sostenibilidad. Con cada recesión económica, más iglesias se cierran de manera definitiva. Con un simple cambio en el sistema de impuestos de los Estados Unidos, desaparecieran muchas iglesias. No es sabio defender una sola estructura que requiere de una economía robusta o de ciertos incentivos. Si una pérdida de riqueza globalizada puede eliminar de la iglesia a la mañana nuestras iglesias, ¿cómo afecta esto al nuevo modelo? No olvidemos que mientras lees esto, situaciones desgarradoras están sucediendo alrededor del mundo. Hay familias buscando desesperadamente
agua potable para poder sobrevivir, gente muriendo de hambre, niños esclavizados o siendo violados. Todas estas son tragedias que la iglesia pudiera disminuir significativamente si estuviéramos dispuestos a adorar con más sencillez. La consideración económica es algo muy importante. La meta no es ahorrar dinero para ahorrar, sino para salvar vidas, literalmente, sin lugar donde esconderse. Otra gran ventaja de las reuniones pequeñas es que motivan a la gente más tímida a estar incluida, lo cual en una iglesia grande pasarían desapercibidos. Cuando la gente ve que no hay profesionales, son más aptos a participar y utilizar sus dones. Esto motiva un mayor nivel de inversión y contribución de los participantes de la iglesia, ya que no existe personal pagado proveyendo para sus necesidades. Además de una reunión de miles de personas, sería imposible que todos los congregantes se conocieran de manera íntima. Un ambiente más pequeño otorga una mayor intimidad y también hace posible que todos sean discipulados, que todos rindan cuentas, que oren unos por los otros, por nombre, y que vivan como familia durante la semana. Lo que representaría un auténtico dolor de cabeza intentar en un modelo tradicional se da de manera natural en este tipo de ambiente. ¿Será hora de un cambio? Después de sus inicios, la iglesia ha necesitado ser podada. Siempre hemos tenido necesidad de reformadores y reformas que se levantan con voz profética. La historia de la iglesia está lleno de todo tipo de reformas, las cuales han acercado al pueblo a conocer las intenciones de Dios para su iglesia. Después que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma con el emperador Constantino, más o menos 300 eh, después de Cristo, la iglesia se convirtió en un lugar de privilegio y prestigio. La gente compraba un lugar en el liderazgo de la iglesia, ya que era la forma de ganar poder en la sociedad. Así que Dios levantó a un grupo de monjes quienes buscaron a Dios de una manera sencilla y apasionada y expusieron la maldad y avaricia de la iglesia. En el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica se desvió de tal forma que vendía el perdón de los pecados y aseguraba que era necesario el esfuerzo humano para ganar la salvación, Dios levantó a Martín Lutero, quien formó parte de un grupo de reformadores, entre ellos John Wycliffe y Jan Hus, usados por Dios para hacer volver al pueblo al entendimiento de la gracia. Cuando la reforma se institucionalizó tanto, Dios levantó anabaptistas para reformar a la iglesia ya reformada. A través de la historia encontramos muchos movimientos reformadores: los celtas, los moravos, el avivamiento de la calle Azusa, el movimiento de Jesús. Prácticamente todas las denominaciones que tenemos hoy en día comenzaron con un movimiento de reforma que tenía como propósito acercar a la iglesia al plan de Dios. Una parte de mí que teme ser demasiado dramático al compararnos a los moravos o a los reformadores, pero si ellos fueron personas comunes, pudieron, ¿por qué no nosotros? Creo que esta generación puede acabar con la mentalidad consumista que hay en la iglesia y reemplazarla con una actitud de servidores que prosperan sufriendo por causa de su nombre. No hay razón para no unirnos a aquellos que fueron antes de nosotros y ser quienes restauran el enfoque misionero de la iglesia. ¿Qué otra cosa preferías hacer? No debería ser algo fuera de lo ordinario, severo o inapropiado, pedirle a la iglesia que cambie. Tampoco debemos pensar de nuestra forma de iglesia que es la única que Dios aprueba. En cambio, deberíamos buscar constantemente la renovación
y estar preparados para dejar de lado cualquier elemento que pueda alejarnos del corazón de Dios. Tal vez debemos hacer iglesia al estilo Airbnb, o tal vez no. Solo tú puedes contestar eso. Mi deseo es que consideres las diferentes formas de vivir la vida de iglesia, no de la manera tradicional. Mi objetivo es que puedas soñar, no a conformarte y decirte que esa sensación que no te deja es Dios que desea para tu iglesia algo más de lo que has experimentado. A medida que caminamos por fe, aquí en San Francisco vemos señales alentadoras de crecimiento. La gente rara vez habla del gran sermón. A menudo se conversa sobre lo que descubrieron gracias a su lectura bíblica. La comunión por medio de la palabra se ha vuelto muy común. Las personas pasan horas y hasta días a solas en la presencia de Cristo. Disfrutan estar cerca de Él. Las reuniones de oración se prolongan más de lo que se había planeado y rara vez la gente está ansiosa por irse. Las familias han abierto sus hogares, regalan sus autos, sus posesiones y su dinero por amor. Es normal ver a profesionales entablando amistad con ex convictos. Personas que antes eran adictos viviendo en la calle, ahora son pastores fieles. Cuando nos reunimos, muchos vienen pidiendo oración por las personas a las que les compartieron el Evangelio. Recientemente, vaciamos las cuentas de banco de la iglesia. Hasta fotografiamos la imagen donde aparece la cuenta en cero. La intención es financiar el ministerio infantil en África. Casi $300,000 que ofrendaron personas que no tenían muchos recursos. Las personas sacrifican condiciones de vivienda más favorables para mudarse cerca de las zonas con más necesidad. Muchos están siendo calumniados y traicionados. Sin embargo, se gozan a pesar de ello. Actualmente tenemos alrededor de 40 pastores que tienen empleos de tiempo completo. Ellos son misioneros en sus propios trabajos y en sus tiempos libres pastorean y capacitan. Tenemos muchos problemas y también mucha vida. Parece que estamos viendo cada vez mejor de lo que le agrada a Dios. Esto me lleva al inicio de este libro. Nunca había estado tan enamorado de Jesús o de la iglesia. Nunca había estado, ¿verdad? Nunca había estado tan enamorado de Jesús o de la iglesia como lo estoy ahora. La intimidad que he estado experimentando con Dios está directamente relacionada con mi conexión a la iglesia. Aún tenemos mucho camino para recorrer, pero puedo decir con toda honestidad que mi experiencia con la iglesia ya no es tan drásticamente diferente de lo que leo en la escritura. Y la intención de Dios no es que esto sea la excepción, simplemente es el diseño original de la iglesia. Al viajar, he visto a la iglesia de Dios multiplicarse y prosperar de manera que solamente imaginaba, pero ahora lo he estado experimentando de forma personal. Sin embargo, nunca lo hubiera experimentado si hubiera sucumbido ante la inercia poderosa que me forzaba a doblegarme ante las expectativas de los demás. ¿Estás seguro que funcionará? Cuando converso con la gente sobre esto, siempre me preguntan, ¿funcionará? Ni siquiera sé a lo que se refieren con esa pregunta. ¿Acaso quieren decir, vendrá la gente o les va a gustar o concretamente crecerá tu iglesia? Realmente estas no son las preguntas correctas que deberían hacer, porque Jesús nunca utilizó estos parámetros para medir el éxito. Pablo le dijo a Timoteo que enseñar la sana doctrina no iba a funcionar, de hecho, haría que la gente se apartara, en 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Aún así, le ordenó predicar la verdad, porque eso es lo que Dios quiere. Recuerda que no se trata de lo que yo quiera, o de lo que los demás quieran, o incluso de lo que funcione. La iglesia es de Dios. Habiendo dicho esto,
Creo que nos llevaríamos una sorpresa al ver que la gente es atraída a un grupo que se dedica a la presencia de Dios. Después de todo, esto fue suficiente para atraer a más de 100 millones de personas a la iglesia clandestina en China. Puede ser que Dios esté esperando que un grupo de gente dejen de lado todo lo que piensan que funciona y se dediquen a lo que Él ordenó. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hacia dónde guía el Espíritu? Estoy seguro que a estas alturas hay muchas preguntas sin respuesta, y puede que eso sea algo bueno. Eres más que bienvenido a visitar nuestro sitio web, que es wearechurch.com. Más tarde lo pongo en comentario. Y obtener más información. Tal vez eso no sea lo más conveniente, ya que es fácil copiar de otros. Es más fácil copiar de otros que buscar de Dios. Reitero, este capítulo no fue escrito a modo de receta para que las iglesias deben seguir. Me pareció apropiado, después de escribir el libro, compartir algunas de las cosas que hemos estado haciendo en San Francisco. Puede que esto sea lo que Dios quiere que implementes en tu contorno, pero no lo descubrirás si no oras diligentemente. Espero que te niegues a tomar el camino más fácil. Su iglesia debe interesarte lo suficiente para ayunar y orar. Necesitas creer que desempeñas un papel fundamental en la iglesia. Busca sabiduría y dirección de Dios. Él te ha dado a su espíritu para que conozcas y obedezcas su voluntad. No hay sustitutos para un creyente que se concentra en la oración. Nuestro país necesita iglesias que no se puedan explicar con un simple plan estratégico. Y creo que en tu interior anhelas que el Espíritu Santo se mueva a través de ti y haga mucho más de lo que puedas imaginar. Comienza a orar por esto desde ahora. Reflexiones finales. Pronto verás a Dios y no hay forma que pueda exagerar lo estremecido que estarás. El error más trágico que puedes cometer es subestimar lo vulnerable que te sentirás cuando veas su rostro. Y las decisiones más sabias que puedes tomar en esta vida serán aquellas que tomes con esto en mente. Toda mi vida he luchado con el deseo de que otros me respeten y debido a esto he tenido situaciones en las que me he acobardado por temor al rechazo. En esos momentos quité mi mirada del futuro e hice lo que era más fácil. Me arrepiento profundamente de haberlo hecho. La Biblia nos da numerosas historias acerca de hombres y mujeres de Dios que defendieron lo que era correcto, aun si eso significaba padecer dolor y rechazo. A menudo oro para pedir la gracia de Dios, que Él me bendiga dándome el valor para poder seguir esos ejemplos. También he orado así por ti. De verdad lo he hecho. Dice Hebreos 10:37 al 39. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Jesús viene pronto. Conozco muy pocas personas que viven como si lo creyeran. Él dio advertencias muy fuertes y están escritas en el libro de Apocalipsis. Nadie ha dado jamás una advertencia tan fuerte, porque nadie más es capaz de cumplir las amenazas que él prometió.
Por amor, Jesús dio serias advertencias acerca del día del Señor para la iglesia. Una y otra vez podemos ver que su mensaje fue: arrepiéntanse o habrá consecuencias. Luego, ocupó el resto del libro en explicar cuáles eran esas consecuencias. Lo hizo para que nadie ignorara sus mandamientos, pero aún así lo hacemos. De alguna manera, nos hemos hecho inmunes a las advertencias del Dios Todopoderoso. Lo que más me asusta de sus cartas a las iglesias es que algunas de esas iglesias suenan más saludables que muchas que yo he visitado. Si a ellas les dio advertido tan severamente, me pregunto qué nos diría a nosotros, tomando en cuenta que a ellas les dijo: arrepiéntete, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:5. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En versículo 16. Los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 22 y 23. Vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 3:3. Te vomitaré de mi boca. 3:16. Estas iglesias a las que Jesús se dirigió pudieran fácilmente confundir con cualquier iglesia de tu ciudad hoy. Incluso algunos hasta podrían ser destacadas como ejemplares en cuanto al crecimiento. Es por eso que no podemos darnos el lujo de seguir ciegamente o copiar a aquellas que son exitosas. Debemos, debes someterte al liderazgo de personas llenos de Dios, o de lo contrario, convertirte tú en un líder. Tampoco sigas a ciegas las cosas que he escrito, sino estudia también las escrituras. Fraterniza con la Biblia y con el Espíritu Santo. Búscalo con todo tu corazón y rinde todo a sus pies, porque no podrás tomar lo que Él te da si tienes los puños aferrándote a las cosas, incluso a la familia. Sirve a su novia. Jesús viene pronto y no podemos ocuparnos en nuestros propios asuntos mientras que su novia yace enferma. Todos queremos ser hallados atendiéndola, quebrantados por la condición en la que se encuentra, dispuestos a sacrificar lo que sea por su bienestar. Padre, gracias por elegirnos para ser parte de algo tan sagrado. Perdónanos por las ocasiones en las que nuestra pereza hizo que la iglesia se debilitara y que nuestro orgullo causó que se dividiera. Danos fe como la de un niño para poder ser de influencia en la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Que tu novia sea atractiva, devota y poderosa, más allá de toda explicación terrenal. Que todos seamos consumidos con ella para tu gloria. Mantén nuestras mentes enfocadas en la batalla, que seamos valientes y humildes. Despierta a diario nuestro amor para que podamos ser hallados sirviendo fielmente a tu novia cuando regreses al juzgar al mundo. Amén. Eso concluye la lectura del capítulo 9. Mañana vamos a comenzar con el epílogo, que ya es el final del libro. Nos está animando el hermano Chan que volvamos a la Biblia. Y algo que dice es que muchas cosas que nosotros hacemos ahora son cosas que nosotros hemos añadido a través de los años a la iglesia. Las cosas que nosotros creemos que sean necesarios
La mayoría, no la mayoría, pero una gran parte viene de nuestra cultura, de las cosas que nosotros queremos hacer. Pero tenemos que volver a la Biblia. Uno de mis mentores dijo una vez, tenemos que volver a la iglesia tradicional. Pero cuando hablamos de la iglesia tradicional, no estamos hablando de la iglesia hace 50 años. Estamos hablando de la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, o mi hijo dice así, papá, ¿por qué a las iglesias en edificios grandes se le dicen iglesias tradicionales cuando las iglesias en las Biblias, en la Biblia estaban en casas? Las iglesias en casas son las iglesias tradicionales, dice mi hijo. Y es cierto, porque esto es lo que encontramos en la Biblia. Bueno, les animo que sigan escuchando la parte final que voy a seguir mañana. No sé si me tarda un día o 2 días para terminar, pero vamos a seguir. Bendiciones, les amo mucho y hablamos pronto. Chao, chao.